Yo llegué a este tema porque empecé a leer del tema y por alguna razón recibí una invitación de una profesora de Brasil que es muy experta en este tema y que tiene un instituto de, esto de alimentación infantil. Y de ahí en adelante empecé a leer la literatura inglesa, que era en la que ella se basaba, y me pareció interesante el vínculo que ella hacía como fonoaudióloga con los trastornos de la conducta alimentaria. Ella cuenta que ella reconoce en sus estudios varios elementos que nosotros podemos contribuir, pero siempre parte de la base de este abordaje multidisciplinar. Y en la clínica en general, Rocío, empezaron a llegar algunos casos, sabes que primordialmente cuando empezó la pandemia, de padres que consultaban por este tipo de trastornos a terapia ocupacional o directamente conmigo en fonoaudiología por dedicarme a motricidad facial. Pero identificábamos que no era un trastorno donde la motricidad en sí estaba afectada, sino que, como vamos a conversar hoy día, eran otros elementos que concomitan del ecosistema alimentario, como le llamamos. Y ahí se fueron sumando después otros casos en donde, claro, venían con la derivación de otros profesionales o la misma familia consultaba por ese motivo. Y en este último año, claro, han habido un par de casos en donde consultan por un TCH, por ejemplo, y asociados tienen alguna dificultad de este tipo. Entonces es como variado la casuística, es variada. Claro, por ejemplo, ya, cuando hay el niño selectivo y tratamos de que coma, vale, ¿cuántas veces intentamos que coma? O sea, hay un límite también. La literatura habla de entre 8 y 15 veces de insistir y luego ya no seguir insistiendo porque, a ver, puede generar una pataleta o algo extra a el momento de si decido comer o no decido comer. Y también hay que pensar de que, bueno, son tres los tipos de niños, como los tres perfiles, entre comillas, como perfilando, que hay algunos que tienen un apetito limitado, o sea que en el fondo no tienen ganas de comer, porque, bueno, eso es un perfil que no tienen ganas de comer, el selectivo, el que selecciona, digamos, y hay otros que tienen miedo al alimento porque probablemente en las etapas primeras, cuando comenzaron a alimentarse, se atoraron, Exacto. el alimento líquido tal vez se les fue por la otra vía y subió la nariz. Y esto, si para un adulto es un poco traumático, yo no sé cómo será para un niño. Además, queda todo en el inconsciente. O sea, no sé, yo me imagino un niño de 1 año y medio o de 2 años que está recién comenzando a hablar, de expresar lo que sintió en frente a este trauma alimentario y el rechazo al alimento es físico, o sea, es un rechazo con expresión no verbal, básicamente. O sea, tiro el plato, la comida, si la cuchara viene a mi boca la tiro, porque no son capaces de comunicar todo lo que pasó en ese momento con el líquido o con el semisólido o el mismo sólido tal vez. Porque también hay que pensar que algunas familias cuando muelen la comida, bueno, en esto la Fabiola nos puede ayudar más, pero cuando muelen, algunos usan licuadora, otros usan tenedor, porque esto depende también de las técnicas alimentarias que cada familia tome para desarrollar. Hay otros que prefieren que el niño se alimente con las manos, que es estas nuevas modalidades, que en realidad no digo que una es mejor que otra, sino que es una consecuencia, es una causa de el trastorno que se pudiese estar provocando. Claro, hay, como dices tú, hay niños que tienen, por ejemplo, un trastorno gastrointestinal de base, un trastorno neurológico de base, pero también hay niños que tienen, que son leve o altamente selectivos, que tienen una causa orgánica, como por ejemplo asociada a una disfagia o asociada a un retraso en desarrollo. Y por otra parte, también vamos a tener niños que tienen estos patrones de comportamiento sin tener a lo mejor anomalías orgánicas de base, pero que tienen estos episodios de fobia alimentaria, tienen asociado estas conductas parentales de diversa índole, eh, que pueden favorecer o no que se quede este trastorno alimentario o este trastorno de la conducta alimentaria, mejor dicho. De hecho, se habla de que hay ciertas familias que son
responsivas, por ejemplo, o familias que son controladoras a la hora de alimentar al niño. Eh, ¿Y a qué se refiere eso? No a darle una denominación que suena bastante fuerte al escucharla, sino que a la invitación a evitar ciertas conductas y a realizar otras, ¿cierto? Para que este acto alimentario sea un momento agradable. Recordemos también la importancia que tiene el comer. Para muchos de nosotros el comer, la comida familiar, es una instancia que implica también una serie de estímulos. Jaime Paniagua, español, hace 2 años publicó junto a su grupo dos libros, un libro que tiene 2 tomos, que se llama Disfagia. Y ahí él plantea algo que a mí me marcó desde el momento que lo leí. Plantea que el comer es como un pentagrama musical, porque en este pentagrama hay un cúmulo de notas musicales que no solamente son el alimento y tus dientes o tu mandíbula moviéndose al comer. Y tenemos que salir de esa mirada y ver que el comer es una conducta neurológica compleja, porque tiene estímulos visuales, donde el niño tiene que ver los colores de su plato, qué alimentos están ahí, tienes estímulos auditivos, cuando mamá dice ven a comer, vamos a comer y nos llama a la mesa, tiene estímulos también de orden semántico, porque tú también a través de esta experiencia vas adquiriendo vocabulario y vas adquiriendo distintos tópicos, también se trabaja el lenguaje en comer. O sea, a la hora de comer, nosotros también establecemos rutinas sociales importantes. Y mira, yo en general he visto más bien casos severos, porque esto de los trastornos de la alimentación se clasifican en leves, moderados y severos. Y los severos igual se le da una connotación como básicamente a los niños que tienen autismo, que son como los más complicados, ¿ya? Porque igual dentro de otro tipo de trastorno de conducta alimentaria están las neofobias, ¿ya? Entre otras, que esas son cosas que son más manejables y que tienen como solución más a corto plazo, ¿ya? Pero bueno, los casos más complicados que me han tocado ver, como les dije anteriormente, son de pacientes con autismo, con los cuales cuesta mucho trabajar porque son niños que, por ejemplo, comen o solo cosas blancas, o me llegó otro paciente que comía solo cosas crujientes. Entonces de alguna manera ahí se hace mucho más complicado el trabajo, porque son como cosas muy específicas, ¿ya? Entonces aquí se trabaja harto con los papás, sobre todo con las cuidadores muchas veces, porque son papás que igual trabajan y que tienen poco tiempo con sus niños. Entonces igual trabajar harto con los cuidadores, se fomenta harto el llevar a los cuidadores y a la persona que está a cargo del niño a las consultas para trabajar en conjunto. Y empezar desde lo más simple, pues que el niño reconozca, por ejemplo, no sé, pues si no come fruta, las frutas. Tratar de incentivar a que se realicen compras con él, por ejemplo, ir al supermercado, ir a la frutería, hablarle de los alimentos, que conozca las frutas, que conozca las verduras, y así de a poco el niño se va familiarizando con esto. ¿Ya? Igual es importante siempre evaluar y manejar desde dónde viene todo esto, porque por lo general estos niños igual son genéticamente predispuestos, o el papá tuvo algún problema así, o tiene algún rasgo de autismo, o tuvo algún trastorno alimentario que justamente va a hacer que el niño en el fondo desarrolle más estas capacidades, ¿ya? Entonces, en general, se hace muy complicado trabajar con estos niños, y se requiere como de hartas sesiones y hartas terapias, ¿ya? Porque igual se provocan muchas deficiencias nutricionales, porque como son solamente un grupo de alimentos los que consume, se hace muy complicado el tema del balance nutricional. Entonces igual ahí tenemos que ir suplementando algunas cosas, ¿cierto? Mientras vamos incorporando y adecuando al niño al tema de la alimentación saludable y de los alimentos que requiere de acuerdo a su desarrollo que esté teniendo actualmente. Forzar al niño a que coma cierto alimento, sino que primero él reconozca el alimento,
¿me entiendes? Porque igual como entre medio, igual los niños son bastante astutos y se dan cuenta, sobre todo cuando es por un tema de consistencia. Por ejemplo, si algo cruje, es difícil como poder integrar algo que cruja eso, o sea, tendrías que entrar, por ejemplo, a deshidratar un alimento como para que le dé esa crocancia, pero es como un poco más limitado en ese sentido. Cuando, por ejemplo, come todo blanco, ahí quizás podrías en el fondo agregar cositas extra, pero bueno, yo en mi trabajo parto desde la base en que el niño conozca los alimentos y me enfoco básicamente en los alimentos en que, claro, el niño, de acuerdo a su etapa de maduración, ¿cierto?, pueda tener ciertas deficiencias. Entonces, tratar de incorporar los principales alimentos y de a poquito ir agregando otras cosas como a su alimentación. Pero partir así como desde cero, que conozca el alimento, que compre la manzana, que toque la manzana, que haga preparaciones con la manzana, ¿me entiendes? Y después de a poco irle incorporando, dejarla ahí en una presentación, qué sé yo, hacer un tutti frutti con él y dejar el tutti frutti ahí para que el niño lo observe, lo toque, sienta la textura, el aroma. Entonces, así ir trabajando de a poquito y que de a poquito en el fondo él quiera probar el alimento, pero tampoco no forzarlo, porque eso igual hace más complicada la aceptación del alimento. Y se trabaja mucho con el tema de las consistencias, porque para que pase algo por el esófago, lo ideal es que empezar quizás con cosas blandas, papillas o alimentos que sean del gusto y de la preferencia de los niños. Así se va a hacer más fácil el trabajo de la deglución y todo eso. Pero aquí básicamente igual, como te digo, las consistencias es como lo fundamental, porque si tuvo algún trastorno de deglución por alguna enfermedad o qué sé yo, alguna sonda nasogástrica, y eso por lo general provoca trastornos de alimentación igual, lo ideal es ir trabajando de a poquito, darle de a cucharadita, ¿cierto? Poquitas cantidades de alimentos y bien moliditas hasta que el niño lo acepte y de a poquito ir aumentando la consistencia deseada del alimento y la acorde a su edad, digámoslo así. Pero lo ideal es trabajar con ese tipo de alimentos y con alimentos de preferencia del niño, porque por lo general igual ellos tienen sus gustos, entonces empezar a trabajar con esos alimentos en el caso puntual ese que me mencionas tú. Y Sí, con las claro. consistencias, que eso es como fundamental, pues, porque muchas veces ya le damos un alimento, no sé, pues qué sé yo, un trozo de pan, y resulta que el niño quedó con problemas para deglutir, mucha sensibilidad, entonces quizás eso raspe ahí y provoque una irritación o una cierta alteración y el niño no va a querer recibir el alimento. Entonces por eso igual es importante asegurar que está bien de la parte del glutón. Vemos ya niños de 3 años en adelante, cuando permanecen por más de 3 años, ¿cierto? Con mamadera, ya vemos reportes en la literatura y en la clínica, igual lo vemos. Niños que traen ya alteraciones en su mordida, que traen una mordida más abierta, que traen dientes que en el fondo están, ¿cierto? No en el lugar que deben, que vemos que no están en oclusión, que están hacia afuera, o que tienen anomalías al contactar los dientes superiores con los inferiores. Y muchas veces esto se debe también al tipo de chupete que tiene esta mamadera. No solo el tema de mamadera, sino que también se asocia al material. Ahí hay una industria enorme en CEPAC, las profesoras nos mostraban, de modelos, colores y todo lo que ustedes se pueden imaginar hoy día, de mamaderas, de chupetes también, inclusive de vasos de transición, que son estos que hablaba Fabiola, en torno a, con todos los diseños que ustedes imaginan, las variaciones que imaginan. Ahora lo que hay que tener cuidado es el material, de que estos chupetes no sean tan sólidos, que en el fondo no influyan en el crecimiento apropiado de las estructuras dentales y del paladar también. Muchas veces se han impactado, dependiendo hacia dónde el niño dirige el chupete, ¿no? Y eso finalmente es lo que va a dar las variaciones de esas afectaciones. Primero, éticamente, el niño tiene que querer que lo graben. Eso Claro. es ético, porque por una parte tenemos el consentimiento de la familia, el consentimiento que firman, que mi hijo participe o que lo grabe, pero el niño tiene que querer hacerlo, que se llama asentimiento. Entonces, como
hay que primero hacer como, mira, vamos, ¿te recuerdas de la tía María Paz que fuimos a la consulta, qué sé yo? Bueno, como contextualizar al niño, vamos a comer, hoy vamos a comer y vamos a grabar con esta cámara, todos nos vamos a grabar, tú también, quieres hacerlo, el quieres es muy importante, y vale, que diga que sí de alguna forma, que sí, y se graba en la casa, idealmente en la casa. ¿Por qué? Por lo que dice la María Paz, cuando están en consulta con uno, ya sea online o presencial, tienen un comportamiento muy distinto. Muy diferente. Y claro, se concentran, lo quieren hacer bien, porque van a tener un premio, o porque van a jugar a algo, porque claro, nosotras también en terapia tratamos de mantener la conexión con los niños y con las niñas con algún incentivo. O sea, nuestra relación no es una relación natural como se ve en las familias, que en el fondo se desarrollan ahí dentro, sino que buscamos estrategias para que siga conectado con nosotros y que nos quiera volver a ver y que quiera volver a participar, etcétera. Entonces sí es importante que sea en el contexto familiar, pero que quiera. Siempre el niño tiene que querer hacerlo, porque luego si no le decimos esto, va a volver a ver al profesional y vamos a trabajar con alimentos o con la boca, qué sé yo, y vamos a ocupar una cuchara o lo que sea que vamos a ocupar, pero él siempre tiene que saber para qué. O sea, tenemos que buscar la manera de explicarle, aunque sea chico, pues como es a través de un juego, vale, sí, vamos a jugar, pero el juego tiene un objetivo y los niños tienen que conocer el objetivo de ese juego o del tiempo en el que a lo mejor nos vamos a ver. Mira, la tía te va a ayudar a comer mejor y a decir la letra R y no sé qué más. Como que el niño sepa a lo que va, o va a aprender, o va a ir a lo que sea. O sea, en el fondo siempre tiene que haber, o sea, tiene que saber, tiene que asentir todo el tiempo. Eso, bueno, eso es ético desde el área infanto-juvenil. No basta con que los papás quieran hacerlo. O sea, sí, claro que es importante, pues, obviamente, son los responsables, pero siempre tiene que haber conciencia del niño de para qué se hace y en beneficio de él, pues siempre, o sea, de él o de ella, siempre que en beneficio de ella, pero sí en el contexto familiar. Incluso yo igual, también es una conducta que hay que ir entrenando. O sea, no podemos decir que el niño tiene un trastorno de alimentación a los 8 meses si recién está aprendiendo a comer distintas texturas. Por eso es que se menciona, se dice que desde los 18 meses más o menos ya pudiésemos observar que sí es un trastorno, pero antes de este año de preparación y de adaptación y de qué sé yo, es un proceso. Entonces también hay que tener ojo en qué momento digo yo, vale, esto es un trastorno, pero puede que no sea un trastorno al año. Si recién tiene un año y lleva 6 meses comiendo. Y además van comiendo de a poco. Primero comen una comida, después comen dos, después tal vez están con la lactancia materna, la dejan y incorporan otra. Entonces igual ahí hay que tener un poco de cuidado en clasificar tan pronto. Mencionar que cada caso es único y debe ser tratado así, pues si eso pasa con el manejo del niño que lo come y los problemas del trastorno de la alimentación, porque llegan infinidades de cosas que uno no se imagina, pero cada niño específico con algún problemita asociado y se tiene que tratar así. Lo ideal es que sea con un equipo multidisciplinario, de todas maneras, que en el fondo idealmente se puedan juntar todos los profesionales como para evaluar al niño y poder ver su desarrollo, su progreso, sus complicaciones, la angustia de la madre muchas veces. Entonces se hace fundamental el trabajo en equipo en este tipo de casos.